Muy buenos días, compañeros y estimado profesor. Hoy le hablaremos sobre la bacteria Escherichia coli enterotoxigénica. Mi grupo está conformado por Linda Galeano y mi persona Jessica Pérez. Vamos a comenzar hablando sobre la Escherichia coli, que es un microorganismo que lo encontramos en el intestino de las personas. Y no solo de las personas, sino también de animales como microbiota normal. Es adquirido pocas horas después del nacimiento y desempeña un papel importante en ayudar a nuestro cuerpo a digerir los alimentos que consumimos a diario. Sin embargo, existen algunos tipos de Escherichia coli que pueden provocar diarrea y otras enfermedades cuando se ingieren y llegan al intestino a causar daños. Entonces va a haber una alteración en la microbiota causando la enfermedad diarreica aguda. Los patotipos que se encuentran relacionados con mayor frecuencia con la enfermedad diarreica aguda son: primero, Escherichia coli enterotoxigénica; segundo, Escherichia coli enterohemorrágica; tercera, Escherichia coli enteroinvasiva; cuarta, Escherichia coli enteropatógena; quinta, Escherichia coli enteroagregativa; y por último tenemos Escherichia coli agregativa difusa. Pero en esta ocasión les vamos a hablar sobre Escherichia coli enterotoxigénica. Como se ha dicho anteriormente, esta bacteria es un habitante común del intestino de todos los animales, incluyendo el de los humanos. Es un importante agente etiológico, causante de diarrea en menores de 5 años. Además, está relacionado con un retraso de crecimiento infantil y es causante de la diarrea del viajero, que es, por ejemplo, cuando una persona visita lugares y adquiere esta bacteria, generando esta enfermedad. Su patogenicidad se basa en la adherencia al epitelio intestinal mediante pili o fimbrias, que se denominan factores de colonización una vez se entra en contacto con alimentos o aguas contaminadas con Escherichia coli, y una vez allí produce sus toxinas. Puede resistir a un pH de hasta 2,5 en alimentos acidificados refrigerados, así como en la mucosa intestinal de animales. El microorganismo es capaz de sobrevivir por varias semanas, incluso meses, en carnes, frutas, helados y yogur congelado a una temperatura de 18 grados centígrados. A continuación les hablaremos sobre los aspectos microbiológicos. Escherichia coli es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo, no es porulante, tiene producción de indol a partir del triptófano y fermenta la glucosa y la lactosa con producción de gas. Clasificación taxonómica. Dominio: bacteria. Filo: proteobacteria. Clase: gamma proteobacteria. Orden: enterobacteriales. Familia: Enterobacteriaceae. Género: Escherichia y especie: Escherichia coli. En la imagen podemos observar la estructura antigénica de Escherichia coli, compuesta por un polisacárido O, el antígeno capsular K y el antígeno flagelar H. Entonces, estas estructuras antigénicas nos van a servir además a nosotros porque el antígeno O tiene pruebas de aglutinación para poder serotipificarlo y nos ayude en el diagnóstico. Lo mismo para el antígeno flagelar H. El antígeno K le sirve a la bacteria para que no esté expuesto el polisacárido O y así ayudarle a la bacteria a ocultar este antígeno y por lo tanto no pueda serotipificar y así no va a tener un diagnóstico preciso. Entonces,
Para Escherichia coli enterotoxigénica, los grupos más comunes que tiene son: primero, el O8H9; segundo, el O15H11; tercero, el O20H; cuarto, el O25H; quinto, el O27H7; sexto, el O78H12; séptimo, el O148H28; octavo, el O159H20, pero el más predominante es el O149. Este es el serotipo más predominante a nivel mundial causante de esta diarrea. Ahora les hablaremos sobre la epidemiología de la Escherichia coli enterotoxigénica. En las enfermedades diarreicas son la segunda causa de morbilidad en niños menores de 5 años, aunque también puede afectar a la población adulta, como anteriormente he dicho. Se estima que produce 1.000 millones de casos de diarrea al año. Muy importante saber que esta bacteria afecta principalmente a la población de países en vía de desarrollo, donde causa numerosas muertes por su mal manejo en las aguas y alimentos que se manipulan, y por lo tanto hay una alta contaminación por parte del microorganismo, así que se adquiere con mucha facilidad. Una vez es ingerido, esta bacteria causa diarrea infantil y lo que se conoce comúnmente la diarrea del viajero. La razón por la cual las infecciones por Escherichia coli enterotoxigénica disminuyen después de la infancia y aumentan en la edad adulta puede deberse tanto a factores ambientales como inmunológicos. Varios estudios han informado que la diarrea de Escherichia coli enterotoxigénica y las infecciones asintomáticas son más frecuentes durante periodos cálidos del año, lo que sugiere que los viajeros a estas regiones también tienen más riesgo de desarrollar infecciones por Escherichia coli enterotoxigénica durante las estaciones cálidas. La enfermedad diarreica causada por Escherichia coli enterotoxigénica, que se reconoció por primera vez, consistió en una enfermedad similar al cólera en adultos y niños. Desde entonces, muchos estudios en todo el mundo han demostrado que la diarrea inducida por Escherichia coli enterotoxigénica puede variar de muy leve a muy grave. Sin embargo, existen portadores asintomáticos a corto plazo de los organismos. La diarrea producida por Escherichia coli enterotoxigénica es del tipo secretor. La enfermedad comienza con una aparición repentina de heces acuosas, sin sangre ni células inflamatorias, y a menudo vómitos, lo que conduce a la deshidratación por la pérdida de líquidos y electrolitos como sodio, potasio, cloruro y bicarbonato en las heces. La pérdida de líquidos provoca progresivamente sequedad de la boca, pulso rápido, letargo, disminución de la turgencia de la piel, disminución de la presión arterial, calambres musculares y finalmente shock en formas más graves. El grado de deshidratación se clasifica de leve a grave y esta distinción clínica es importante en la provisión de una terapia adecuada. Los pacientes son afebriles. Por lo general, la diarrea dura solo de 3 a 4 días y es autolimitada. Si se mantiene la hidratación, los pacientes sobreviven y sin secuelas. Con un tratamiento adecuado, la mortalidad debe ser muy baja. Para adquirir esta bacteria y cause daño, se requiere de una dosis infectiva de 10 a la 8 unidades formadoras de colonias presente en aguas y alimentos contaminados. La Escherichia coli enterotoxigénica no se transmite de persona a persona. Su periodo de incubación
Solo requiere de 2 horas para que empiece a manifestarse los síntomas. Estos síntomas van de 1 a 5 días y donde se va a colonizar es en el intestino delgado y allí ocasiona el daño. En las heces no se va a encontrar la presencia de sangre, moco ni leucocitos en caso de un diagnóstico microscópico. Los síntomas que se presentan una vez se adquiere la bacteria es diarrea acuosa, náuseas, calambres fuertes, puede haber presencia de fiebre pero no es grave y también puede presentarse vómito. Ahora bien, la Escherichia coli enterotoxigénica es parte de la microbiota y se vuelve enterotoxigénica cuando adquiere elementos genéticos o mutaciones que le confieren el funcionamiento de factores de virulencia. Esta bacteria va a causar la enfermedad porque expresa los factores de virulencia específicos que están codificados en plásmidos o en ADN de los bacteriófagos. Y nos preguntamos, ¿qué la hace patogénica? Su adherencia y sus toxinas. Ahora les voy a hablar de los factores de virulencia de Escherichia coli enterotoxigénica. Es una bacteria que posee fimbres o pili de adherencia que además puede denominar como factor de colonización antígeno de superficie o antígeno de adherencia, que es el CFA, así que le va a proveer a la bacteria adherencia a los receptores de las células epiteliales del intestino delgado. Algunos también se asocian a la movilidad y autoagregación bacteriana. Otro mecanismo de patogenicidad que posee es producir dos enterotoxinas, una termolábil de 85 kilodalton, ella es sensible al calor, y una termostable que se considera más patógena ya que resiste a los cambios de temperatura que reciba la bacteria. Estas toxinas son especiales ya que estimulan el revestimiento o esas vellosidades del intestino delgado y hacen que secreten un exceso de líquidos para que al final se produzca una diarrea, que es lo que va a generar Escherichia coli enterotoxigénica. Y allí es mediada por plásmidos que estimulan la hipersecreción de líquidos y electrolitos, que son los que ayudan a que haya ese equilibrio y finalmente se van a perder por el efecto que causa este microorganismo patógeno dentro del intestino. Bueno, la fisiopatología. La Escherichia coli enterotoxigénica penetra en el organismo vehiculada por agua o alimentos contaminados. Son necesarias elevadas dosis infectantes para que se produzca la enfermedad, como se había mencionado anteriormente. Se requiere una dosis infectiva de 10 a la 8 unidades formadoras de colonias para que puedan causar daño. Después de atravesar el estómago, se adhiere a los enterocitos del intestino delgado, se multiplican, colonizan su mucosa y liberan las enterotoxinas, que son la termolábil o la termoestable. Pueden ser las dos simultáneamente. Esta enterotoxina se fija a receptores situados en las paredes laterales de los enterocitos de las criptas, desencadenando el sistema adenil ciclasa y da lugar a una diarrea secretora con grandes pérdidas de agua y electrolitos que pueden llevar a la deshidratación. Para tener en cuenta el mecanismo de acción de Escherichia coli enterotoxigénica por la toxina termolábil es muy similar a la diarrea producida por cólera. Entonces aquí tenemos la imagen, tenemos que, se va a ver una ingesta de Escherichia coli por alimentos contaminados con ella o aguas. Entonces ella va a colonizar el intestino delgado, allí ella va a producir sus enterotoxinas. Entonces va a haber una secreción de estos electrolitos, va a haber pérdida de aguas y electrolitos y luego se va a producir la diarrea. En complicaciones más graves puede llevar a la muerte. Bueno, les voy a hablar ahora sobre la toxina termolábil. Entonces ella presenta una función similar a la toxina cólera. En un tipo de toxina A y B, donde la A es la que se encuentra activa y la B va a servir como un canal de unión, ya que enlaza la A al receptor ganglioside GM1 que se encuentra presente en la superficie de los enterocitos, penetrando en la célula por endocitosis. Pero para que haya
una adherencia de la bacteria a las células epiteliales. Escherichia coli enterotoxigénica expresa la ETPA, que es una exoproteína de adhesión situada al extremo del flagelo para permitir que el factor de colonización antigénico o CFA se adhieran a los enterocitos por el ósito oxigénico de invasión A, que es una proteína de membrana externa, y el ósito de invasión B. Ahí actúa sobre la proteína G, estimula por un tiempo más prolongado la proteína de enilato ciclasa y se activan diferentes proteínas de transporte iónico regulador de la conductancia transmembranal de la fibrosis quística. Entonces genera una fosforilación sobre los canales de calcio y el resultado de esto es el aumento de secreción de calcio por las células criptales y la inhibición de la reabsorción de cloruro de sodio por las microvellosidades. Entonces el aumento neto de iones en el intestino genera un arrastre pasivo del agua. Y el cloruro utiliza este canal y entonces ahí va a abandonar la célula seguido por el agua para que se regule esa concentración osmótica del medio. Bueno, aquí vamos a ver la imagen de qué es lo que está sucediendo. Entonces, tenemos a E. coli, a Escherichia coli enterotoxigénica, que está compuesta por una toxina tipo A y B. Entonces, esa subunidad B va a reemplazar la subunidad A. Va a enlazar la subunidad A. Entonces, esto le va a permitir que se una al receptor de gangliosio GM1 que está en la superficie de los enterocitos. Ella va a entrar por endocitosis. Entonces, ahí va a actuar sobre la proteína G y estimula por un tiempo más prolongado la proteína adenilato ciclasa. Entonces, eso va a conllevar a que se aumenten esas concentraciones de AMP cíclico. Y esas altas concentraciones de AMP cíclico estimulan la proteína quinasa A. Entonces se activan diferentes proteínas de transporte iónico. Entonces ahí el cloruro utiliza el canal para abandonar la célula seguido por el agua para que se regule la concentración osmótica. Entonces ahí se va a producir la diarrea porque se van a liberar estos iones y va a haber una deshidratación. La toxina termoestable. Esta, a diferencia de la toxina termolábil, es una proteína monomérica. Se une al receptor de guanilato ciclasa en la superficie de los enterocitos. Ahí me va a producir el aumento intracelular de GMP cíclico. Y esas altas concentraciones de GMP cíclico o guanosin monofosfato cíclico activan la proteína quinasa G2, que es dependiente de GTP. Y lo que sucede finalmente es lo mismo que en la toxina termoestable. El cloruro utiliza este canal que se llama CFTR y abandona en la célula seguido por el agua para regular las concentraciones osmóticas del medio. Aquí también el video de todo lo que pasa. Entonces, esa proteína monomérica se une al receptor guanilato ciclasa presente en la superficie de los enterocitos. Entonces aquí van a ingresar las dosis infectivas para que puedan producir el daño. Va a hacer que se produzca un aumento de GMP cíclico intracelular. Y esas concentraciones de GMP cíclico activan la proteína quinasa G2, lo que produce un aumento en la secreción del cloro. Se abre el canal CFTR, el cual va a ser utilizado por el cloruro. Hay ocasiones en que también aumenta el bicarbonato, que también es secretado junto con el cloruro. Esos son en casos graves. Y hay una inhibición en la absorción de cloruro de sodio, contribuyendo de esta forma a la producción de diarrea. Entonces ahí se liberan electrolitos y puede llevar a una deshidratación. Los rasgos clínicos. Las infecciones por Escherichia coli enterotoxigénica se presentan principalmente en niños menores de 3 meses y en adultos que viajan a países tropicales y subtropicales. Existen formas clínicas leves, moderadas y graves.
Los síntomas principales son, como ya lo sabíamos, la diarrea acuosa abundante de tipo secretorio, sin moco, pus o sangre, que se acompaña de vómitos y cólicos abdominales, fiebre ligera, acidosis, trastornos del equilibrio hidromineral por la pérdida de tantos electrolitos que pueden llevar al paciente a una deshidratación severa y al choque hipovolémico y tener una evolución fatal. En mujeres que están lactando y en niños se puede presentar diarrea con granos de arroz, letargia, que es un estado de cansancio, hiporexia cuando se pierde el apetito, distensión abdominal. No es muy común presentar fiebre, pero si se presenta va a ser de 38 a 40 grados centígrados acompañado de vómito. Causa la diarrea del viajero, como lo es comúnmente conocido, astenia acentuada o letargia, deshidratación y una fiebre prolongada. Presenta una evacuación de 8 a 12 veces por día durante 4 a 5 días y los síntomas de un adulto son muy similares a los de un niño. Esta es nuestra bibliografía, de ahí sacamos toda la información. Muchas gracias.